cinepollos, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a desplumar a Yorgos Lanthimos, un director cuyas historias absurdas y bizarras lo han llevado a popularizarse en la actualidad e incluso tener varias nominaciones a los Oscars. Pero para entender su filmografía, primero hay que entender quién es Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos nació el 23 de septiembre de 1973 en Atenas, Grecia. Sus padres se separaron cuando él era muy joven y su madre lo crió hasta que él tenía 17, donde desafortunadamente ella falleció. De ahí Yorgos tomó varios trabajos a tiempo parcial para ganarse la vida, pero no era lo que le apasionaba. Entonces decidió ingresar a la escuela de cine, para ser más precisos, en la Hellenic Cinema and Television School Stavrakos, donde ingresó pero con una mentalidad un poco pesimista. De hecho, en varias entrevistas aclaró que en Grecia era impensable hacer cine y que para un chico de 15 años en los 80s y 90s era casi que imposible. Pero lo que le benefició a él fue su adaptabilidad para hacer cosas, desde comerciales para marcas de Grecia, anuncios de televisión, videos musicales, y de ahí pues ya inició a hacer su arte propio, ya sea fotografía o sus propios cortos o sus películas que veremos más adelante. Bueno, el cine de Yorgos Lanthimos yo lo veo por etapas, desde su etapa de cine en Grecia hasta su etapa actual, pero hay que repasar cada una de ellas para entender su objetivo en esa época y cómo lo influenció hasta la actualidad. Todos los directores, a medida que pasan los años, cambian su manera de hacer o de producir las películas que hacen. Pero en el caso de Yorgos, creo que sí se ve cuando exactamente saltó de un punto a otro. Pero para iniciar, hay que adentrarnos en sus inicios, que es el cine griego que hacía. Yorgos siempre ha sido una persona, o bueno, sus películas son un poco edgys y oscuras para la audiencia general. De hecho, Yorgos se arrepiente, o bueno, parece que se arrepiente de sus primeros trabajos, porque en su página oficial ni siquiera están listados sus primeros cortometrajes ni su primer trabajo de dirección de una película, y todos estos son demasiado difíciles de encontrar al punto de que al parecer ya no hay rastro de ellos en internet. El primer cortometraje que realizó fue en 1995 y se llama La violación de Chloe. Obviamente es un título muy llamativo y obviamente si te esperas algo muy edgy o muy oscuro. En 2001 dirigió el cortometraje Uranisco Disco y codirigió Mi mejor amigo. Todos estos cortos y película eran con una temática sexual, pero de una manera muy desensibilizada, y creo que por eso se arrepiente un poco, pero sí lo fue corrigiendo al paso del tiempo. La primera película que ya considera como tal que sí es suya y se siente orgulloso de ello es Quineta, de 2005. Esta película trata de que los empleados de un hotel se la pasan grabando una película en sus tiempos libres, y como es una época baja dentro de las instalaciones, por eso tienen mucho tiempo libre. Yo ya la vi, pero esta se queda corta con todas las películas que haría a futuro, porque es una película muy olvidable y a veces aburrida. De aquí continuaría con Dogtooth, que para mí es la mejor de esta etapa, porque toma el mito de la caverna de Platón y lo llena de dilemas morales ambiguos que hace que esta película se te quede marcada. De hecho, Dogtooth yo creo que es la base de las películas que vendrían en un futuro, e incluso Dogtooth le dio su primera nominación a los Oscars por mejor película extranjera. Continuaría con Alps en 2011, que si bien no logra superar a su predecesora, sí mete estos temas tan acostumbrados que llegamos a ver en las películas de Yorgos. De hecho, esta trata de un grupo que ayuda a las personas que recientemente perdieron a alguien, haciéndose pasar por la persona fallecida. Pero esta etapa como tal se caracteriza por su cinematografía muy fría y por ser ambientada mayormente en su país natal, que es Grecia. Utiliza muchos lugares de ahí, aunque son películas pequeñas, entonces no se pueden dar el lujo de rentar lugares tan grandes.
pero siento que hasta eso tienen su encanto. Su inicio en Hollywood todavía no cambiaba tanto de cinematografía, todavía utiliza colores muy fríos, pero empezaría a experimentar más con los lentes de cámara y algunas dinámicas que va a explotar a futuro. Para iniciar esta etapa, en 2015 lanzaría La Langosta, película que elevó su popularidad y fijó las bases de lo que serían sus personajes a lo largo de las siguientes películas. Personajes que son extravagantes, pero los amas y los puedes odiar al mismo tiempo. En 2017 sacaría The Killing of the Sacred Deer y en 2019 sacaría La Favorita. En esta etapa es más que nada una transición de su época independiente a su época un poco más popular, con un poco más de presupuesto. Aquí fijó más las dinámicas, aquí experimentó con los entornos, con las épocas de sus historias e incluso con qué tan surrealista podía ser al momento de ejecutar sus ideas. De hecho, algo que me gusta mucho de Yorgos es que te puede traer una película de época como en La Favorita, o una de tiempos más actuales como en The Killing of the Sacred Deer, o una un poco más futurista o bueno, apocalíptica en cierta medida con La Langosta, y a futuro esto lo explotaría. Siguiente etapa, que es la actualidad, que iniciaría con Poor Things en 2023. Aquí Yorgos explotó todo lo que tenía por explotar. Creó un mundo para sí mismo, que si bien está adaptado de un libro, aquí su cinematografía cambió y empezó a usar muchos más colores, muchas más locaciones, e incluso creó entornos más surreales para esta película. Y creo que en parte es por eso que la nominaron a Mejor Película, a Mejor Dirección, incluso Mejores Actuaciones, porque sí explotó todo lo que tenía por ofrecer. El siguiente año sacó Kinds of Kindness, que esta es un poco complicada porque es una antología, entonces cuenta 3 historias, pero aún así es muy entretenida de ver. No llega al nivel de Poor Things, pero sí ya empieza a innovar más con su fotografía, con los colores que utiliza y qué tanto puede hacer en escena. Ahora, los temas recurrentes dentro de su filmografía son muy obvios una vez que ves todas las películas y cortos, pero para iniciar vamos a iniciar con uno más obvio que otros, que es la suplantación. En varias películas Yorgos hace que los personajes sustituyan a alguien, ya sea física o metafóricamente, y de hecho esto es parte de los conflictos de los personajes a lo largo de la película, porque toman un rol para beneficiarse de este o para manipular a otra persona. Es muy interesante de ver porque los personajes mimetizan a otros y llega un punto en el que ya no pueden seguir con esta actuación que no es su persona y se quiebran, entonces cambia la dinámica por completo ya una vez que ya se quiebran. El efecto favorito de Yorgos Lanthimos es sin duda el ojo de pez, que lo utilizó discretamente en La Langosta, pero en La Favorita ya lo explotó mucho más. El punto de este efecto es marcar como si estuviéramos espiando a través de mirillas, como si la escena tuviera algo prohibido o secreto, entonces lo usa para dar este efecto de incomodidad incluso, y hace que veamos mucho más allá de la toma general. Si bien puede ser raro de ver, siento que en las situaciones que las utiliza sí está muy bien implementado, porque por ejemplo La Favorita era como si estuviéramos espiando las habitaciones del palacio. Siento que depende de cómo se use, te mete a la escena o te saca de ella, y siento que no muchos directores hacen este tipo de efectos. Por eso cuando yo lo vi me saqué un poco de onda, pero ya supe en sus siguientes o anteriores películas que era de Yorgos. Otra cosa que se va a repetir mucho si ves sus películas son los personajes que están fuera de la burbuja social. De hecho, la mayoría de personajes en sus películas tienen dos opciones: o son muy solitarios o literalmente están apartados de la sociedad físicamente, o son excluidos literalmente por alguien o por sí mismos. Y esto es otro punto. También muchas de las películas conllevan una manipulación por parte de los personajes, y en muchas de ellas la relación se va a debilitar para que el personaje crezca e incluso huya de esta figura de autoridad. Y ahora el tema que más
notorio es, porque es más explícito, es la sexualidad dentro de sus películas, ya sean escenas de sexo literalmente, o sino cómo se prestan ciertos aspectos de la sexualidad. Y puede tratar temas un poco más tabú como el incesto o la prostitución, o más comunes como la manipulación emocional y cómo el amor puede tomar diferentes variaciones. Creo que el tropo que más se repite dentro de las películas de Yorgos es la delgada línea que existe entre el amor y la obsesión. Ahora hay que hablar de un poco de los fallos o lo que a mí no me gusta que haga Yorgos Lanthimos en sus películas. La primera es el gatekeeping, que es básicamente tener nada más para él o muy ocultas algunas cortos, algunas películas. Y miren, yo entiendo que se avergüence de las primeras obras que hizo, porque sus primeros cortos sí son demasiado edgy, incluso podría decir de mal gusto, pero se esfuerza demasiado en ocultarlos. O sea, hasta el día de hoy no hay de que una manera ni siquiera ilegal para verlo, ni siquiera existen archivos. Y bueno, diría que hasta ahí quedó. Sí, los primeros cortos son los que se avergüenza y ya nadie quiere que los vea, porque pues ya no lo representan a él como es actualmente y como piensa actualmente. Pero incluso en 2022 sacó un corto llamado Bleed, protagonizado por Emma Stone, que no está disponible en ningún lado. Nada más se proyectó en ciertos cines griegos y hasta ahí. Y entiendo que quieran que respete su visión como artista de tener una orquesta tocándolo y todo, pero ya no hay reestrenos actualmente de ese corto como para poder verlo con su visión, y pues nadie más lo va a ver más que unas pocas personas. Y eso me conflictúa, porque desde mi punto de vista todos esos cortos deberían ser públicos o poder verlos de alguna manera, porque siento que limita el arte a un sector muy específico de población. Y si sea bueno o sea malo, siento que todos tienen el derecho de verlos o de tener la oportunidad de verlos. Ahora, los antagonistas de las historias de Yorgos pues no tienen a veces antagonistas en específico, pero sí hay personajes que toman este rol antagónico y la verdad muy pocos son memorables, o llegan a ser caricaturas de lo que realmente quieren ser. No te los tomas tan serio, y no sé si es lo que él quiera, que no te tomes la maldad tan en serio, pero hay algunos personajes que sí parecen demasiado una caricatura. Ahora, lo edgy, que para mí no es un error como tal, pero para la audiencia general siento que sí sataniza mucho estos temas tan oscuros. Y pues la mayoría de las películas de Yorgos tienen temas inmorales o escenas de sexo y son subidas de tono. De hecho, a veces rozan lo ético y lo moral, haciendo que muchas más personas estén en contra de esto que a favor. A mí, yo estoy en un punto medio. Mientras tenga un objetivo en la historia, pues a mí me da igual lo explícito o lo moral de estas cuestiones, porque siento que sí marca un límite de la ficción a lo real, pero no muchas personas lo entienden, así que para esto es un error, pero no error como tal. Ya hablamos de lo malo, ahora hay que destacar lo mejor de sus películas. Para empezar, el estilo visual. Si bien ha experimentado a lo largo de los años con el estilo visual, iniciando con tonos más fríos, como lo ha ido explotando a lo largo de los años, siento que ya tiene un toque característico. Incluso aunque le meta color, todas sus películas han logrado que tenga un ambiente excelente, más que nada por la cinematografía que usa, ya sea los tonos pálidos y fríos o los que usa actualmente, que son más vívidos y más choqueantes para la vista. La variedad de temas también es algo que le debo de aplaudir, porque ninguna película de él se siente igual que la otra, ya sea una película de época con una reina, ya sea un futuro postapocalíptico como es La Langosta, o ya sea algo más normal como es Killing of the Sacred Deer, que se sitúa en la actualidad. Esto solo hace que me emocione por ver qué es lo siguiente que va a sacar, y siento que no me espero nada de lo que saque, por lo que me emociona aún más
saber hacia qué rumbo irán las historias que él presenta. De hecho, también hay que aplaudirle la construcción de mundos que ha logrado. Ahora, las dinámicas entre los personajes de Yorgos a mí me encantan, porque una dupla te puede hacer reír, te puede hacer que te enojes con algunos personajes. Los personajes de Yorgos son excéntricos, como igual hablamos de los de Wes Anderson, pero estos son excéntricos en el sentido de que hablan con mucha frialdad. Las conversaciones de hecho se nota mucho y hace que pareciese que estuvieran fuera de lugar, pero esto crea dinámicas que pueden servir tanto de suspenso como de método cómico, y también marca esto como para los personajes que al actuar así en toda la película pueden iniciar amándose, pueden terminar odiándose, pueden terminar matándose unos a otros, pero es la excentricidad de esto que los hace tan especiales. Sin duda Yorgos tiene una carrera muy interesante, y si bien no tiene tantas películas como otros directores, siento que su estilo se ha sabido adaptar conforme pasa el tiempo, y más tarde este año va a lanzar su nueva película, que es Bugonia. Es un director difícil de empezar a ver, más si no estás acostumbrado a temas más oscuros dentro de las películas, pero si tuviera que recomendar por cuál iniciar, empezaría con La Langosta. El cine griego recomiendo Dogtooth, pero te lo puedes saltar porque sí es un poco más edgy de lo normal. ¿Y ustedes conocían a Yorgos Lanthimos? Dejen en los comentarios qué otro director, actor o personalidad dentro del mundo del cine deberíamos tratar en esta sección. Nos vemos próximamente.